Hay un texto muy conocido que habla el apóstol Juan al final de su vida, primera de Juan, donde él dice que ha recibido un mensaje y ese mensaje es que Dios es luz y en él no hay tinieblas. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Amados hermanos, nosotros somos hijos de Dios y por ende somos hijos de luz. Y nuestra responsabilidad en este mundo es la de emanar, expresar la luz de Cristo. Científicamente hablando, podemos decir que la luz y la oscuridad no son dos fuerzas que se oponen, porque en realidad la oscuridad es la ausencia de luz. Por ende, cuando la luz llega, automáticamente las tinieblas se disipan, desaparecen. Recuerdo cuando en Italia viví por algunos años, una de las características de las casas de Italia es que tienen una bodega subterránea con el objetivo de conservar los buenos vinos ahí abajo. Así como las casas en Paraguay tienen la característica de tener cada una parrilla para el asado, en Italia la característica o el requisito de cada casa es tener una bodega subterránea. Y cuando uno tiene que ir a la bodega subterránea a buscar el vino, tiene que encender la luz porque es un lugar oscuro. Y entonces desaparecen las tinieblas. Y la luz no solamente hace desaparecer las tinieblas, sino que también muestra la condición de ese lugar y también muestra el camino para salir de esas tinieblas, de esa oscuridad. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a ver que como hijos de luz, nosotros no podemos coexistir, no puede haber armonía entre la luz y las tinieblas. Es lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6. Cuando él hablaba de que no nos unamos en yugo desigual, decía, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Vamos a ver también que la luz de Cristo que está en nosotros tiene como propósito mostrar, manifestar aquello que está mal, aquello que no corresponde al consejo de Dios. Pero no tiene solo ese objetivo, sino también tiene el propósito de guiarnos hacia la salvación que es Cristo. Como aquella luz que está en fondo del túnel, así también la luz nos guía hacia la salvación. Amén. Somos hijos de luz. Vamos a leer esta mañana 14 versículos. Vamos a comentarlos con la ayuda del Señor del capítulo 5. Y esto está ligado a aquello que ya se venía diciendo en el capítulo 4. Así que vamos a ir por orden con la ayuda del Señor. Vamos a leer el primer verso y el segundo. Dice así la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amados hermanos, ustedes saben que la división de los capítulos y de los versículos no está en el original, podríamos decir. Eso vino como en el 1200, 1300 años. En el año 1200 y 1300 se empezó a dividir. Por ende, a veces es como difícil encontrar la conexión cuando se divide un capítulo del otro. Nosotros no podemos leer estos primeros dos versículos sin conectarlos al versículo 32 del capítulo 4. El versículo 32 dice, antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Por ende, la idea sigue y Pablo ahora dice sed. Esa palabra sed es aseos. O sea, lleguen a ser imitadores de Dios como hijos amados. Esto me recuerda a lo que el Señor Jesús decía en el Sermón del Monte en el capítulo 5 al verso 48, si no me equivoco. Vosotros pues sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos también es perfecto.
Hermanos amados, como iglesia, como nacidos de lo alto, tenemos una misión que es la de ser imitadores de Dios. Pero acá cuando habla de ser imitadores de Dios, está hablando en un sentido de ser imitadores del carácter de Dios, no de su esencia. No caigamos en el error de Adán y Eva, que escucharon la mentira de Satanás, que les dijo: coman de ese fruto prohibido y van a ser como Dios, porque Satanás quiere ser como Dios, pero no es Dios. No, acá es ser imitadores de Dios en el sentido de tener el amor de Dios, ser misericordiosos como Dios y andar en el sentido de gracia, dar gracia a los demás, así como Dios es un Dios lleno de gracia, de amor y de misericordia. Es así que debemos imitar a nuestro Dios. Y Pablo dice: haceos o haced imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, es interesante ver que si somos hijos de Dios amados, Él nos llama a imitar a nuestro Dios de amor. No es que nosotros vamos a tratar de imitar a Dios para ser amados por Dios. No, es porque Dios nos amó en Cristo, que somos hijos amados, que entonces podemos y debemos imitar a Dios. Ese es el orden. Nosotros amamos a Dios y a los demás porque Él nos amó primero. No podríamos amar a los demás, no podríamos imitar a Dios si no tenemos la provisión de Dios, si no tenemos el amor de Dios en nosotros. El amor de Dios es como el combustible que tenemos para que seamos capaces de imitar a Dios. Por eso dice: sed imitadores de Dios como hijos amados, reflejando a ese Dios de amor. Amén, hermanos. Ese es nuestro llamamiento como hijos de Dios. Y ahora Pablo explica ese amor. Dice: y andad en amor. O sea, no solamente debemos imitar a Dios, sino debemos vivir toda nuestra vida en ese amor de Dios. Y Pablo lo explica. Ese amor se manifestó en la persona de su Hijo, porque dice: así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor de Dios se manifestó en la persona de su Hijo. Cristo Jesús, que es el Dios encarnado, nos amó de tal manera que se ofreció a sí mismo como una ofrenda de perdón. La ofrenda es para nuestra reconciliación con Dios. Y el sacrificio es para la satisfacción de la justicia de Dios. Así que Jesús es, por un lado, esa ofrenda que nos reconcilia con Dios, pero solo y exclusivamente porque es ese sacrificio que satisface plenamente la demanda de la justicia divina del Padre. Y así como Él se ofreció a sí mismo por nosotros, amándonos de tal manera que murió por nosotros, así también nosotros debemos imitar a Dios y andar en amor. Amén. Recordemos que esta es una sección de la epístola muy práctica, pero la practicidad jamás debe anular la verdad del amor del Evangelio que se manifestó hacia nosotros, porque esa es la provisión que nosotros tenemos para entonces poder imitar a Dios y andar en amor. Ahora van a ver este contraste, hermanos. Los versículos 3 y 4 nos muestran un contraste entre los creyentes y los que aún no son creyentes, los que están en el mundo. Dice ahí el verso 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. El versículo 3 nos habla de pecados que se practican con el cuerpo y tiene que ver con pecados de índole sexual. La primera palabra dice: pero fornicación. Esa palabra en el griego es porneia, de donde deriva la palabra pornografía. Por ende, la palabra porneia tiene una implicación de pecados de adulterio, pecados que tienen que ver con cualquier tipo de relación sexual que se
efectúe fuera del ámbito que Dios ha establecido, que es el matrimonio. Fornicación, inmundicia. Ahora, quiero hacerles notar, hermanos, que estas son cosas que el mundo practica. Fornicación o inmundicia, inmundicia o avaricia. Esa palabra "o" parece que nos da como un sinónimo de la palabra inmundicia. Parece que la palabra avaricia tiene que ver con ese deseo desenfrenado, ¿sí?, de poder cumplir con los deseos pecaminosos sexuales. Ese afán personal por tener una satisfacción sexual, incluso ofendiendo a Dios y utilizando a las personas para satisfacerme a mí mismo. Bueno, todo este tipo de cosas, dice Pablo, ni aún se nombre entre vosotros. Eso no significa que nosotros no podemos decir estos pecados. No está diciendo de forma literal que ni aún se nombre en ese sentido, sino lo que está queriendo decir Pablo es que nuestra vida debe estar tan lejos de la práctica de estos pecados que Dios aborrece, que ni aún se debe nombrar entre nosotros. Hermanos, el pecado sexual es un pecado que ha hecho caer a muchos y trae consecuencias muy drásticas, severas. Arruinan, corrompen el alma. Como hijos de Dios amados, debemos imitar a Dios, debemos andar en amor, pero este tipo de cosas ni aún debe nombrarse entre nosotros. Debemos luchar con la fuerza del Espíritu Santo para estar lejos de toda inmundicia, de toda codicia, de toda fornicación. La palabra siempre cuando habla de fornicación dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que se cometa está cometiéndose fuera del cuerpo, pero con la fornicación pecamos contra nuestro propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, como corresponde a los santos. O sea, nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Dios. Y nuestra conducta, hermanos, debe expresar esa santidad de tal manera que todo este tipo de pecados que Pablo está nombrando, ni aún se deben nombrar entre nosotros. Deben estar lejos de nuestra experiencia. Eso es lo que conviene a santos. Así expresamos a este Dios santo de amor. Amén. Así que si está luchando con algún pecado, hay herramientas. Está el Espíritu Santo, está la oración, está la palabra, están los hermanos, está la confesión, la oración mutua, para que podamos vencer contra este tipo de pecados que corrompen el alma del creyente. Amén. Ahora vamos al verso 4, que es más pecados que tienen que ver con nuestro lenguaje. Dice, ni palabras deshonestas, que en realidad sería más correcto traducir, ni obscenidades, ni necedades, ni truanerías o chistes groseros, o para entendernos mejor, chistes verdes, que no convienen sino antes acciones de gracias. O sea, hermanos, no solamente no debemos participar y nuestra experiencia debe estar lejos de este tipo de pecados, sino también nuestro lenguaje debe ser un lenguaje que esté permeado de acciones de gracias. No solamente el domingo a la mañana, es maravilloso reunirnos todos juntos y adorar al Señor. Gracias, Señor, aleluya, gloria a tu nombre. Sino también tener ese lenguaje constantemente en nuestro diario vivir. Alabar al Señor, tener acciones de gracias, invocar su nombre y no participar, hermanos, y no dejarnos llevar por ese lenguaje del mundo que tiene que ver con obscenidades, con chistes groseros, con un lenguaje obsceno que no corresponde a los santos y no conviene. El salmista decía que se había comprometido para no pecar contra el Señor con su boca. Que de nuestra boca, salga solamente palabras de acciones de gracias, de bendición, de alabanza al Señor, y que también estemos lejos de groserías, de chistes vulgares, obscenos. Eso no conviene, no corresponde a los santos.
No es normal que en nuestro lenguaje tengamos ese tipo de cadencia grosera. No es normal que un creyente se esté riendo de los chistes vulgares en su lugar de trabajo. No es normal. No corresponde a la naturaleza de Dios, hermanos. Así que si queremos ser imitadores de Dios y andar en amor, debemos estar lejos también de todo tipo de pecado, de índole sexual y de todo tipo de lenguaje obsceno. Hermanos, cuidemos nuestra boca. Amén. No corresponde a los santos. Ahora Pablo nos dice el por qué. Miren el verso 5. Porque sabéis esto. En otra versión dice, sabéis muy bien esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, evidentemente los efesios, juntamente con las demás iglesias, habían sido bien educados en el hecho de que una persona que practica este tipo de pecados no es salva. No tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, como los santos que por la fe en Jesús sí tenemos herencia. Eso dice en el capítulo 1, que nosotros tenemos herencia por la fe en Cristo Jesús. Es la herencia de los santificados. Por ende, Pablo está diciendo, no participemos de esas cosas, ni aún se nombre entre nosotros. ¿Por qué? Porque les recuerdo, y ustedes saben muy bien, que aquellos que practican deliberadamente una vida pecaminosa constante de este tipo de pecados, no son hijos de Dios. Aunque estén capaz en un ambiente de iglesia, aunque estés capaz diciendo que son creyentes, pero si viven una vida desenfrenada de pecados sexuales, no son hijos de Dios. El apóstol Juan también lo dice. Aquellos que nacieron de Dios no practican el pecado, porque tienen la simiente de Dios en ellos y no pueden pecar. No pueden pecar en ese sentido de una práctica constante y repetida, constante, que lleva a la persona a tener un hábito, un patrón de vida de este tipo de pecados. Amén. La palabra es muy clara. Pablo lo recuerda también en 1 Corintios capítulo 6. Él dice, no erréis. Voy a leer ese texto con ustedes si se animan. 1 Corintios capítulo 6. Miren, hermanos. El versículo es el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No erréis. Pablo recuerda también en Efesios. Ustedes saben bien que este tipo de personas que tienen una conducta pecaminosa constante con el pecado y se deleitan en el pecado, no heredarán el reino de Dios. Y Pablo dice en el verso 11, ahí de 1 Corintios 6, miren, hermano, qué interesante. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que entre los corintios habían ex borrachos, homosexuales, ladrones, mentirosos. Esto erais algunos de vosotros. Y vamos a aclarar algo, hermanos. El hecho de que algunos entre los corintios eran ese tipo de cosas no significa que ahora, porque son creyentes nacidos de nuevo, ya no tienen luchas contra ese tipo de pecados.
No significa eso. Lo que está diciendo Pablo es que ahora que están en Cristo, ya no practican como antes ese tipo de pecado de forma continua, sin arrepentimiento y sin luchar contra ese pecado. Una persona que vive en el pecado, aunque sea uno constantemente, esa persona, nosotros podemos decirle, mira, no tenés herencia en el reino de Dios, porque te deleitas en ese pecado, no luchas contra ese pecado y no estás venciendo contra ese pecado. Amén. Por ende, el hecho de cometer pecados graves como creyentes no nos hace adúlteros o fornicarios. No nos equivoquemos. El creyente no es impecable. El creyente puede caer aún en un pecado muy grave. Pero eso no hace de él una persona que practica ese pecado constantemente sin arrepentirse, sin luchar, sin que el Espíritu de Dios lo convenza desde adentro. ¿Se está entendiendo, hermanos? Porque hay gente que dice, yo soy cristiano, pero vive en mentiras, corrupción, adulterio. No, ni cosquilla le hace. Ese tipo de personas no son hijos de Dios, no pueden ser hijos de Dios, porque es imposible que vos nazcas de nuevo y recibas el Espíritu Santo y sigas viviendo como antes, como si nada. Es imposible. Porque la vida nueva del Espíritu va a convencerte, va a capacitarte para que abandones ese estilo de vida y luches con el poder del Espíritu para vencer contra todo ese tipo de pecado. ¿Amén? Hay una diferencia. Volvamos a Efesios. Y Pablo añade algo, hermanos, en el verso 6. Miren lo que dice ahí. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¡Wow! Nadie os engañe con palabras vanas. Probablemente en el contexto histórico, Pablo está escribiendo en un tiempo donde ya el gnosticismo empezaba a infiltrarse en la iglesia. El gnosticismo tenía que ver con una creencia de que para ser cristianos había como una iluminación muy elevada, un conocimiento muy elevado para ser cristianos. Y ellos enseñaban, estos gnósticos, un dualismo entre el espíritu y el cuerpo. Ellos decían que la vida verdadera está en el espíritu. Por ende, el cuerpo no tiene importancia, es amoral. Por ende, si uno vive en el pecado, pero es cristiano, en el espíritu es lo que importa. Así que ellos practicaban el pecado, pero decían que podían ser cristianos al mismo tiempo. Y Pablo dice, probablemente por este motivo, nadie os engañe con palabras vanas. No es cierto que podemos pecar con el cuerpo siendo cristianos, porque el cuerpo también es parte de nuestro ser que Dios tiene que ganar y es parte del templo, es el templo del Espíritu Santo. Así que debemos honrar al Señor con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Nadie os engañe con palabras vanas. Hoy hay exponentes que están diciendo al mundo, no importa cómo te conduces en tu vida, no importa si te acostás con varones siendo varón, te acostás con mujeres siendo mujer, o si esto y aquello, si sos borracho, si esto, si sos inclusive de otra religión. Vení así como estás, Dios te va a perdonar, Dios te va a salvar, Dios te va a purificar. Y no le hablan del arrepentimiento, no le hablan de la ira de Dios. Claro que tienen que venir a Cristo, pero arrepentidos. Arrepentidos. El Salmos capítulo 7 dice que Dios está airado todos los días contra el impío. Y si no se arrepiente, ya está afilada su espada para emitir el juicio contra el impío. Nadie nos engañe con palabras vanas. Por estas cosas, estos pecados, hermanos, de obscenidades, de vulgaridades, de chistes necios, de chistes vulgares, de fornicación, de adulterio. Es por estas cosas que viene la ira de Dios. Dios es un Dios que ama a todo el mundo, pero Él está airado contra el pecado y la práctica del pecado de los hombres. Y no solo contra el pecado, sino con los hombres que son impenitentes. La ira de Dios viene. Nadie nos engañe. Amén.
Hermanos, la ira de Dios viene. Acá parece que Pablo está diciendo, ya tienen ahora, en este tiempo, aquellas personas que practican este tipo de pecados, ya tienen en sí mismos la recompensa de una vida de pecado. Hermanos, ¿cómo es una vida de pecado? Una vida de desenfreno sexual, una vida de desenfreno de vicios, de borrachera, una vida de mentira. ¿Cómo es? ¿Es una vida linda? ¿Es una vida agradable? Hay enfermedades, problemas, divorcios, separaciones, muertes, nacimientos que no querían que nazcan y sufren los niños en estas familias. Hay pobreza, hay maldición. No os burléis de Dios, ¿verdad? Decía Pablo también en Gálatas. Lo que el hombre siembra, eso mismo también cosechará. Así que Pablo no está hablando solo de la ira futura. Está hablando de una ira que ya hoy se manifiesta en los hijos de desobediencia, no en los hijos desobedientes. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Miren, ahí en el capítulo 2 de la misma epístola, Pablo dice en el verso 1, para que entendamos quiénes son los hijos de desobediencia. Dice el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, tiempo pasado, por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿La desobediencia de quién es aquí? De Adán. Es por la desobediencia de un solo hombre que muchos son constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Aleluya. Así como en Adán somos hijos de desobediencia, por la fe en Jesús podemos ser hijos de aquel que fue obediente hasta la muerte para salvarnos. Pero la ira de Dios permanece sobre aquellos que rehúsan creer en el Hijo. El hermano C.S. Lewis decía, hay solamente dos tipos de personas. Solamente, al final hay dos tipos. Están los que dicen a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Esos somos nosotros, los creyentes. Y están aquellos a quien Dios va a decir al final, hágase tu voluntad, cuando los enviará al infierno. Porque aquel que resiste la gracia y persiste en su pecado está acumulando para aquel día la ira, y es porque no quiere salvarse. No quiere venir a Dios, no quiere abandonar su pecado. Y Dios lo llama al arrepentimiento. Dios todos los días trabaja en el corazón de los hombres por su espíritu, por el evangelio, por la misma creación que habla de la gloria de Dios. Dios está hablando a los hombres y Dios está tratando de convencerte de que vengas a Él y no rehuses venir a Él. Arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y serás salvo de la ira de Dios santa. Así que, hermanos, no echemos la culpa a Dios de que muchos irán al infierno, porque el infierno fue creado para el ángel que se rebeló, que es Satanás, y los que le siguieron, no para los hombres. Dios quiere la salvación de todos y Dios ha dado provisión para la salvación de todos. Y el que no quiere no se salvará, no porque Dios lo destinó a la ira. No, ese no es nuestro Dios. No. Jesús dijo a Jerusalén, 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 que matas a tus profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como hace la gallina con sus polluelos? Pero tú no quisiste. El que quiere venir a mí, yo no le echo fuera. Amén. Yo sé que acá hay un tema controversial en la iglesia con relación a este tema que estoy diciendo, pero Dios es soberano y en su soberanía ha dado la posibilidad a todos los hombres. Tito capítulo 2 versículo 11.
la gracia salvífica de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, todos. Así que nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por ende, ¿cuál es la conclusión en esta primera parte? No seáis, pues, partícipes con ellos. Hermano, ¿qué significa? ¿Ya no tengo que tener amigos no creyentes? No, yo tengo muchos amigos no creyentes por la gracia de Dios. Y cuando estoy con algunos amigos no creyentes y surge la ronda del tomar y llega un balde de cerveza lleno de hielo fría y empieza la ronda, ¿qué tengo que hacer yo? Yo estoy con ellos hablando y surge eso y todo el mundo nos está mirando. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que participar de eso? Hermanos, ¿saben? Los hermanos que me conocen, yo tomo vino con las comidas porque el tomar no es pecado. Pero el participar de borracheras y el hacer creer a los demás que yo estoy participando en esa borrachera, en ese desenfreno, no corresponde a los hijos de Dios. No, gracias, yo no voy a participar. Si un joven está en un colegio, en un recreo, en un retiro, en algún lugar, y entre los jóvenes se genera un video pornográfico, y le dicen al joven creyente, che, mira un poco. ¿Qué tiene que hacer el joven? No voy a mirar. Ay, ¿por qué no quieres mirar? Porque yo soy hijo de Dios. No participo en eso. Y hermanos, es así en nuestra no participación de los pecados que la luz se enciende. La luz se prende y las personas van a poder empezar a ver su pecado y la necesidad que tienen de Cristo. Hermanos, yo le digo, no teoría, Yo hablé esto en un mundo difícil que es el mundo del fútbol. Estuve de joven con gente adúltera, fornicarios, y me tocaba escuchar las experiencias de cada uno en diferentes tipos de pecados. Y después ellos me miraron, y ahora Tomás, ¿por qué no hablas vos? Bueno, yo en realidad no tengo ninguna experiencia de este tipo. ¿Y por qué? Porque soy cristiano. ¿Y cuál es el problema? Y tengo un compromiso ante Dios. Quiero llegar virgen al matrimonio. Este está loco. Otro, no, este es medio raro. Pero la luz se prendió. Y uno de aquellos que estaba escuchando después se acercó a solas, no ahí, delante de todos. Me dijo, ¿vos sabés qué? Te admiro. Tengo envidia de eso que tenés. Yo le dije, mira, no es un mérito, vos también podés tenerlo. Se llama Cristo. ¿Querés? Y eso abre puertas para que las personas vean su error y puedan recibir a Cristo. No seáis, pues, partícipes con ellos. Así que Pablo está diciendo, imitemos a Dios, ¿sí? Andemos en amor como Cristo nos amó. Todo tipo de fornicación, obscenidad, no solamente no se practique, ni aun se nombre, y nuestro lenguaje que sea acciones de gracias. ¿Por qué? Porque nadie que practica estas cosas va a ir al cielo. Porque la ira de Dios se va a revelar contra estas cosas, porque Dios está airado contra los hombres que practican este tipo de cosas sin arrepentirse. Así que nosotros, que somos hijos de Dios, no participamos. Amén. Señor nos ayude a tener fuerza para no participar. Pero ahora Pablo dice en el verso 8 otra verdad que sirve como premisa para lo que va a decir hasta el 14. Porque en otro tiempo erais, amén, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Claro, hermano, nosotros éramos tinieblas. Miren, no dice que nosotros estábamos en las tinieblas. No dice que nosotros teníamos oscuridad. Tampoco dice que ahora tenemos luz. Dice que éramos tinieblas y ahora somos luz. Qué interesante, ¿verdad? Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Pero Pablo nos aclara que somos luz en el Señor. Hermanos,
Nosotros, al habernos unido a Cristo, ahora somos la luz de Cristo para el mundo. Éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Porque Él dijo en Juan capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que si nosotros seguimos a Cristo, ahora no solamente tenemos la luz, sino que nos convertimos por la obra del Espíritu Santo en luminares que tienen que iluminar las tinieblas de este mundo, disipar las tinieblas de este mundo. Hermano y hermana, estás llamado a un desafío muy grande. A ser la luz del mundo. No la luz de la iglesia, la luz del mundo. En la iglesia nos unimos, nos edificamos, nos llenamos de Él, nos saturamos de su espíritu y de su palabra para salir al mundo de tinieblas y llevar esa luz a ese mundo. Tenemos que ser una iglesia misional como es la Trinidad. El Padre enviando al Hijo, el Hijo enviando al Espíritu y ahora el Espíritu enviando a la iglesia a este mundo de tinieblas. Hermano, hermana, sos luz. La luz de Cristo está en ti. ¡Qué maravilla, hermanos! ¿Y cómo se prende esa luz? ¿Se recuerdan? En el trabajo, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a mentir sobre el horario. Vamos a firmar, yo firmo por vos, para que durmamos una hora más y después cobramos igual y no importa, el patrón no se va a enterar. Y uno de estos está ahí, es en guaraní se dice tironza, ¿verdad? Pero el alcahuete, para entendernos, el espía. Y el uno dice, no, yo no lo voy a hacer. De vuelta, este cristiano. ¿Qué pasó ahí? En esas tinieblas se prendió la luz. Es el comportamiento, es nuestra vida práctica que tiene que ser consecuente con la fe que profesamos, que hace que ilumine nuestra luz en el mundo. Amén. ¿Y saben, hermanos, cuál es la lámpara del cuerpo? Los ojos. Por ende, si nuestra lámpara ve las Escrituras, mira al Señor, no con ojos secos, sino con ojos llenos de lágrimas, como decía Spurgeon, nadie puede ver a Cristo con ojos secos. Cuando miramos a Cristo, nuestros ojos se llenan de lágrimas porque nuestro corazón está involucrado. Y al mirar a Cristo, al mirar su palabra y no mirar cosas que no corresponden, no solamente tenemos la luz, somos luminosos, resplandecientes. Hermanos, ustedes recuerdan que la novia, que es la novia de Cristo, que es la iglesia, se viste ¿de qué? De lino fino. Dice limpio y resplandeciente. Una cosa es ser limpios. Uno puede tener un vestido limpio, pero otra cosa bien distinta es ser resplandecientes, luminosos, llenos de la luz de Cristo, llenos del Espíritu Santo. Es eso lo que Dios quiere de la iglesia, que nos llenemos de Él para emanar, expresar la luz de Cristo en este mundo de tinieblas, porque ellos necesitan la luz de Cristo. Amén. Así que cuida tus ojos y todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Vas a entrar a un lugar y ya las personas van a... Este tiene algo raro. Como cuando vos entras a un lugar oscuro, sucio, prende la luz y escapan toda la cucaracha, ¿verdad? Y vemos el desorden. Así somos nosotros. Ahora, no nos olvidemos que también nosotros éramos tinieblas. También nosotros éramos como esas cucarachas. También nosotros nos deleitábamos en el pecado. No nos olvidemos de eso para que nuestro corazón pueda ser un corazón como el de Cristo, que estaba en medio de los pecadores sin participar de sus pecados, pero estaba con ellos para que la luz suya pudiese mostrarles el amor de Dios, la salvación. No nos creamos mejores que el mundo, porque es solo por gracia. Amén. Dice el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí en Reina Valera tradujo el Espíritu, pero en realidad la palabra en griego es photos. Esa es la palabra que es luz.
El fruto de la luz, como traduce la Biblia de las Américas, la Biblia textual. El fruto de la luz, evidentemente Reina de Valera trajo eso de Gálatas 5:22, donde dice que el fruto del Espíritu son esas 9 cosas. Pero acá Pablo está diciendo que ese fruto de la luz, amados hermanos, es en toda bondad. Hermanos, seamos bondadosos entre nosotros, con el mundo. Justicia, rectitud, integridad, ser justos y verdad. La verdad de Cristo, la verdad de la palabra. Ese es el fruto del Espíritu. Amén, hermanos. Ese es el fruto. ¿Y por qué es fruto? Porque estamos sembrando para el Espíritu. Y del Espíritu cosechamos vida eterna, bondad, justicia, verdad. Amén. Y ahora en el verso 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Una persona que vive en la luz examina cuidadosamente lo que es agradable al Señor. El Señor decía que Él hacía siempre las cosas que le agradaban al Padre. Amén. Hermanos, no podemos ser negligentes si somos hijos de luz en no examinar, no discernir, no buscar. Hermano, no es solamente que yo tengo que cambiar de trabajo. No es que yo solamente tengo que cambiar de ciudad. No es que yo solamente tengo que decidir a dónde van a ir mis hijos al colegio. Yo tengo que preguntar, tengo que examinar si eso agrada al Señor. No es solo decidir, es examinar si lo que estoy decidiendo corresponde al agrado de Dios. Es examinar si lo que voy a predicar corresponde al agrado de Dios. Es examinar, hermanos, estamos llamados a buscar diligentemente, comprobando cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que le agrada al Señor. Porque hay cosas buenas, pero capaz no son en el tiempo de Dios y no agradan al Señor. Porque a veces lo bueno es el mayor enemigo de lo mejor. ¿Recuerdan que el árbol del conocimiento del bien y del mal tenía también el conocimiento del bien, pero llevaba a la muerte? No es solamente hacer lo bueno, es hacer lo que agrada al Señor. Porque a veces yo puedo decir algo que es bueno al hermano, pero no lo digo en el espíritu correcto, y eso no agrada al Señor. Amén. Examinando lo que es agradable al Señor. Y vuelve el apóstol Pablo en el verso 11 a decir, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Voy a leer en la Biblia de las Américas, dice, y no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Las obras de las tinieblas son estériles. ¿En qué sentido son estériles? Que no tienen fruto para con Dios, no sirven de nada. Ayer hablaba con un joven, quería llevarlo al Señor y el joven me decía, no, el año pasado gané mucha plata, mucho dinero, así que ahora este año voy a estar más tranquilo. Y le decía, no, mañana, ¿qué haces mañana de mañana? Y mañana voy a dormir hasta las 6 de la tarde. ¿Hasta las 6 de la tarde? Sí, porque estoy cansado, calor. ¿Por qué no venís a la reunión a escuchar la palabra? No, la verdad que no. Un joven con mucho dinero, en este momento evidentemente está durmiendo. Se va a despertar tarde. Pero, ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si después pierde su alma? Con toda su riqueza se va a ir al infierno si no se arrepiente. Por eso las obras, dice en Hebreos capítulo 6, que nosotros nos hemos arrepentido de las obras muertas, estériles. Todo lo que hacemos en nosotros sin Cristo y para la gloria nuestra y no la de Cristo es nada. Es estéril, no produce nada, ningún beneficio para lo eterno. Y a veces como creyentes cometemos el error de involucrarnos en cosas que no tienen nada que ver con lo eterno. E invertimos nuestros años, vida, energía, dinero y descuidamos lo eterno. Lo eterno no hay que descuidar. No, estoy con mucho trabajo esta semana. Entonces he descuidado lo esencial, lo eterno. Cuidado, porque esas son obras
estériles. Y el Señor nos llama a no participar, a no tener coinonía, dice el término ahí, no tener participación con esas obras. Ahora, hermanos, como creyentes no solamente estamos llamados a no participar, sino también el texto dice a reprenderlas, desenmascarar, manifestarlas. La palabra da a entender que se puede redarguir, decir eso no está bien, eso es pecado. El creyente está llamado para anunciar la verdad, toda la verdad, independientemente si eso pueda ofender o no a las personas. No lo vamos a decir con un espíritu para que ofenda, pero lo vamos a decir con amor, pero con convicción. Eso que estás haciendo no es bueno, no honra a Dios, trae sus consecuencias. Eso es pecado. Ustedes saben que aún en la vida de la iglesia, 1 Timoteo 5:20, Pablo le dice a Timoteo que a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. O sea que la idea es que si somos luz, estamos llamados también ¿a qué? A manifestar lo que no es de acuerdo a la luz. ¿Cuántos pastores han fallado y están fallando actualmente? Tienen posibilidad de hablar la verdad en la televisión, en la radio, en los medios, en las redes sociales, y se acobardan. No dicen, no, eso que está haciendo, eso que dicen no es correcto. Porque, hermanos, la palabra dice claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la verdad. Por ende, si alguien dice que hay varios caminos, deberemos desenmascararlo y decir que no es cierto, está mintiendo, la verdad es otra. Si alguien dice que uno puede venir a Cristo, bautizarse, ser parte de la iglesia y no arrepentirse ni cambiar su vida, está mintiendo. Así que por un lado, redarguimos, reprendemos, manifestamos, pero con nuestra boca, pero también con nuestra vida. Nuestra vida es la que muestra el pecado. ¿Verdad que sí, hermanos? Hermanos amados, hace algunos años que hablando con un hermano mayor en Cristo, me aconsejó de poder tener un compañero de oración, donde poder rendirle cuentas de mi vida, de lo que estoy mirando en la tele, de cómo invierto mi dinero, de cómo trato a mi esposa, a mis hijos. ¿Saben qué? Eso me hace bien. Y en la medida que la persona con la cual yo oro y rindo cuentas es más espiritual que yo, eso es más incómodo para mi carne, pero más útil para mi espíritu. Así deberíamos ser nosotros, ser personas incómodas en esta sociedad. Si el perfume de Cristo no se está oliendo ahí donde estás, es porque probablemente no estás lleno de la luz de Cristo o no has nacido de nuevo. La gente se da cuenta que sos un hijo de Dios. La gente siente que sos cristiano. La gente percibe que sos un hijo de Dios o no. Porque si somos hijos de Dios, somos luz. Y eso se manifiesta. Eso incomoda a este mundo. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ay, hermanos, a veces cuando hablamos de estas cosas, no debemos entrar en detalles. No estamos llamados a entrar en detalles de estos pecados porque es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. A veces nos excedemos en hablar de los pecados con detalles. No, cuidado. Es vergonzoso aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Hermanos, si nosotros supiésemos los pecados que se hacen en secreto, hermanos, es terrible las cosas que se hacen en secreto. Terrible. Dios lo sabe. En la época que Pablo escribe todavía no había tanta información y todavía no se hacían ciertas cosas que hoy se hacen a la luz del día. Así que, hermanos, nuestra conducta debe corresponder a nuestra doctrina, a nuestra fe en el Señor Jesucristo. Escuché la frase de un hermano que hablaba del pecado de fornicación entre los pastores. Es un pecado que arruina
muchísimo, hace mucho daño, aunque claro que es un pecado que se puede perdonar y la persona se puede restaurar, pero eso daña a mucha gente. Y él decía, le doy un consejo, es imposible que un pastor, y por ende todos los varones, porque no es solo para los pastores, es imposible que un pastor cometa adulterio si nunca está con una mujer a solas que no sea su esposa. Imposible. No vas a caer jamás. Si vos te mantenés con la idea de nunca jamás estar con una mujer que no sea tu esposa a solas, o tu hija, o tus hijas, jamás vas a cometer adulterio. Y a veces se excede en prácticas, aún en las iglesias, que no corresponden a la verdad, que abren puerta al enemigo. Consejerías en privado con hermanas, eso no existe. No, nada que ver. No, eso no existe. Eso está mal. Si un hombre está aconsejando a una mujer en privado, eso es peligroso. Así que el hombre tiene que estar con su esposa. Ustedes jamás me van a ver a mí y solo aconsejando a una mujer en privado, jamás. Siempre está mi esposa o está el marido o está alguien con nosotros. El hermano Miguel Núñez decía que en las estructuras de la iglesia donde ellos se reúnen física, dice que tienen sus ventanales, sus oficinas, todas transparentes. Así debemos conducirnos, hijos de luz, con transparencia, con cuidado. Hermanos, debemos cuidarnos unos a otros. No participar porque es vergonzoso lo que ellos hacen en secreto. ¿Verdad, hermanos, que el estándar es muy alto? Es muy alto. Pero tenemos al Señor. Tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu. Por ende, podemos, revestidos con el Espíritu Santo, podemos vivir esta clase de vida en medio de este mundo. Verso 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Vamos a Juan, capítulo 3. Verso 17 en adelante. Tremenda palabra la que voy a leer. Escuchen. Amados hermanos. Dice ahí al verso 17 del Evangelio de Juan al capítulo 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz de Cristo es lo que manifiesta todo. ¿Estás manifestando eso en tu familia, en tu lugar de trabajo, en tu vecindad, los sábados en el fútbol, en el EXA, en las reuniones con las amigas? Que tu luz pueda manifestar. Ahora, hermanos, esta manifestación de las obras pecaminosas no es para condenación, porque Jesús no vino para condenar. No es para condenación, es para salvación. Por eso el verso 14 dice de Efesios 5. El verso 14 dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta luz de Cristo en nosotros no solamente tiene como objetivo mostrar la pecaminosidad del hombre, sino llevarlo al hombre a un despertar de su sueño mortal para que experimente la luz de Cristo y pase de muerte a vida. Dios quiere la salvación del impío. Dios quiere pasar a mucha más gente del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo. Por eso esta mañana, si estás en un dormitar espiritual,
lejos de Cristo, muerto en el sentido separado de Dios, Dios te está diciendo esta mañana que aunque su ira viene contra todos aquellos pecados, hay esperanza, hay salvación, y Él te está llamando a despertarte, a levantarte de entre los muertos y ser alumbrado por Cristo. Vení a Cristo, arrepentido de tus pecados. Él te va a iluminar, Él te va a limpiar, Él te va a dar una nueva vida, y esa vida es una vida abundante y es eterna. Vení a Cristo. El versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero hacemos ese salto al 14 donde dice: por lo cual despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La luz de Cristo nos alumbra para que podamos experimentar la nueva vida, la vida eterna. Hermanos, esa es nuestra comisión como hijos de Dios. La luz no puede convivir con las tinieblas. No hay comunión. La luz tiene como propósito mostrar aquello que a Dios desagrada y evidenciar que la ira de Dios viene sobre estas cosas. Por estas cosas sobre los hijos de ira. Pero esa luz que manifiesta todo también tiene el propósito de conducir a las personas a la salvación, a Cristo. Para decirles: despierta, tú que estás durmiendo, levántate de entre los muertos y Cristo te va a alumbrar. Hacelo esta mañana. Ahí donde estás sentado, recibí a Cristo en tu corazón. Ven a Él, despiértate. Miren que es para las personas que tienen que despertarse. Claro, ese despertar, ese levantarse de los muertos es por medio de la gracia de Dios que hace que sea posible que el hombre se levante. El Señor Jesús dijo a la hija de Jairo que estaba muerta: niña, a ti te digo, despierta. Y dice que el espíritu volvió. Que esta mañana, si todavía no has nacido de nuevo, si todavía no te has reconciliado con Cristo, te ruego, despiértate. Levántate de entre los muertos. Cristo te va a alumbrar. Cristo te va a llenar. Cristo te va a dar una vida nueva y podrás ser un hijo de luz. La luz de Cristo. ¿Cuántos hay esta mañana, jóvenes, adultos, que capaz esta mañana quieren reconciliarse con su Creador por medio de Cristo? Si es así, yo te pido que levantes tu mano esta mañana. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ven a Cristo. Él te alumbrará. Despierta. Él te está llamando. Él te ama, te creó para que seas salvo, no para que te vayas al infierno. Y para que seas un hijo de luz. Que esta mañana haya salvación entre nosotros. Y a los demás que ya hemos creído en el Señor, ¿cuántos quieren esta mañana comprometerse para que seamos esa luz que emane vida y que muestre la gloria de Cristo en medio de nuestro mundo? Yo quiero esta mañana comprometerme y decirle al Señor: Señor, yo hoy te tengo a ti, soy un hijo amado, tengo tu espíritu y quiero vivir una luz. Quiero vivirte a ti, Señor, en este mundo. Usa mi vida para llevar a otros a la reconciliación contigo. ¿Cuántos quieren esta mañana comprometerse a ser hijos de luz y que no participemos de nada de lo que ofende a Dios? Amén. Levante la mano lo que quieren. Yo quiero ser un hijo de luz, resplandecer con la luz de Cristo. Aleluya. Esta mañana nos comprometemos. Esta mañana nos rendimos a ti, Señor. Esta mañana te agradecemos por tu palabra.
Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a una vida que manifiesta la luz de Cristo en nosotros por el Espíritu. Señor, no queremos participar en nada que te ofenda, ni aun se nombre entre nosotros cosas que te ofenden. Señor, gracias porque nos quitaste de esos pecados, de esa vida de tinieblas. Nos alumbraste. Y hoy, Señor, queremos rendirnos a ti, nuestras vidas, para que nos uses. Úsanos para llevar más almas perdidas a tu reino. Que veamos tu gloria, que veamos milagros, que veamos hombres, mujeres, niños que se despiertan del sueño mortal para nacer de nuevo y ser parte del reino de la luz. Señor, ayúdanos a ser esa luz que manifiesta, Señor, con el valor, el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a predicar tu palabra cada domingo, Señor. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque tú eres fiel para con nosotros. Y te pido que salves aquellas manos que se levantaron. Señor, y alúmbralos con tu espíritu. Alúmbralos con la luz tuya, para que vean la necesidad que tienen de ti, se arrepientan y se sientan amados, amados por ti, Señor, porque tú nos amaste, nos salvaste, nos quitaste de ese mundo de tinieblas, nos llenaste de tu luz. Gracias, Señor. Salva esta mañana, Señor. Trae a más jóvenes en arrepentimiento y fe, varones, mujeres, familias enteras, y salva a los nuestros que aún no te conocen. Úsanos en esa casa, úsanos en el trabajo, úsanos, Señor, aquí estamos para ti. Envíanos a nosotros, que seamos esa luz en esta ciudad para resplandecer con la luz de Cristo, Señor. Perdona nuestros pecados. Muchas veces te ofendemos, muchas veces caemos, hacemos cosas que no te agradan, Señor. Perdón. Gracias porque tú nos perdonas. Eres nuestro abogado, defensor. Nos limpias. Límpianos en esta mañana, Señor, si te hemos ofendido. Aquí estamos para pedirte perdón. Límpianos con tu palabra, límpianos con tu sangre, y guárdanos, Señor, de caer. Guárdanos de ofender tu nombre, Señor. No queremos pecar. Bendice, Señor, a darnos la llenura de tu espíritu para ser santos, sin mancha, así como tú eres santo y sin mancha. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.